damos en el día de hoy. Gracias, muy buen Dios, porque aquí estamos una vez más elevando un culto en tu nombre. Padre, te suplicamos que por tu misericordia nos dirija, que dirija a tu siervo con esta responsabilidad de entregar tu palabra, así como dirija también a cada uno de mis hermanos y de los amigos que han de recibirla. Prepara nuestros corazones, guía nuestra mente y ayúdanos a que esta tu palabra se entrone en nuestras vidas para que procuremos con el conocimiento de ella serte fieles. Ayúdanos en este caminar, ayúdanos, Señor, a seguir este peregrinar en esta tierra, confiando en que vas delante de nosotros. Guíanos por tu Espíritu, Padre, te lo pedimos en este momento, y edifica nuestras vidas para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Como ustedes pueden ver, tenemos hoy un título en la predicación de hoy que se basa en Efesios 2, que dice agradecido por su gracia. Y cada vez que vemos el título de una predicación, pues nos hacemos una idea, y cuando vamos al pasaje bíblico, de qué estamos tratando, de qué vamos a hablar. Y yo quisiera comenzar diciendo, ustedes dirían, bueno, pero hoy estamos en Navidad. La mayoría de las iglesias pues centran el mensaje en la Navidad. Nosotros no somos la excepción. Hoy predicamos la Navidad porque la Navidad es el nacimiento de Cristo. Y yo quisiera comenzar dando una pequeña introducción para que nosotros recordemos y los que no saben puedan también conocer de qué significa la palabra Navidad. ¿Qué es Navidad? La palabra Navidad viene del latín, que es una lengua de la cual nacieron muchas de las lenguas, el español, el portugués y de las lenguas de algunos países de Europa, se desarrollaron del latín. Y el latín, la palabra Navidad, que originalmente es nativa, lo que significa es nacimiento. O sea que cuando hablamos de Navidad, hablamos de nacimiento. Cuando buscamos la palabra Navidad y obviamente en su contexto de su significado de nacimiento, en el diccionario bíblico, y traje una definición que nos da el diccionario bíblico Lexgen, y dice que Navidad es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesús. O sea que cuando predicamos acerca de la gracia que Dios ha provisto a través de Jesucristo, estamos predicando también de la Navidad. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera, cuando hablaba del nacimiento de Jesús: pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces la Navidad es el nacimiento de Cristo. Y en un significado espiritual de la Navidad podemos definirla como una obra milagrosa y una expresión del amor y la misericordia de Dios. Porque Jesucristo vino a la tierra y tomó forma de hombre como una expresión del amor de Dios y como una expresión de la misericordia de Dios, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Y en esa expresión de misericordia envía a su Hijo Jesucristo, 3 veces santo, a que entonces pague el precio del pecado que nosotros debemos pagar. O sea que cuando hablamos de Navidad tenemos siempre que recordar que estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, del regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, de hacernos santos al precio de uno que nunca pecó, nosotros siendo pecadores. Y a través del capítulo 2 de Efesios vamos a reflexionar en esta trascendental manifestación de amor. Y trascendental porque trasciende los tiempos, trasciende las capacidades, trasciende todos los parámetros que podamos tener en la tierra. O sea que cuando meditamos en este capítulo 2 de Efesios, hablando de la gracia de Dios dada a través de Jesucristo, estamos viendo el amor de Dios hecho realidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús y hoy vamos a recordar con eterno agradecimiento este regalo que viene de parte de Dios.
Efesios capítulo 2. Vamos a leer acá Efesios capítulo 2, estos versículos que tenemos aquí del 4 al 9, específicamente hablando de que somos salvos por gracia, de la gracia salvadora expresada en Jesucristo. Y dice Efesios, a partir del versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los cielos, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Versículo 4 de Efesios 2 comienza con la palabra pero. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento gramatical al versículo y esta primera palabra con la que introduce el versículo 4, está haciendo referencia a la naturaleza de Dios y a la naturaleza de nosotros. O sea, a pesar de nosotros ser de una naturaleza pecaminosa y Dios ser de una naturaleza santa, Dios se dignó a tener misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos vio con compasión, nos vio con amor. Y eso que Dios hace por nosotros, que hizo desde un principio, debemos siempre mantenerlo en el umbral de nuestra mente. Muchas personas se quejan de que la celebración de la Navidad es una fiesta pagana por la fecha y hacen muchísimas referencias. Y yo soy de los que estoy de acuerdo con que no importa si la celebramos en diciembre, en mayo, en septiembre, en agosto, estamos celebrando que Jesús nació. Estamos celebrando el regalo de Dios. Estamos celebrando de que Dios en su amor nos concedió a su Hijo Jesucristo para que pagara un precio que nosotros no podíamos pagar. Y ese gesto de Dios, ese gesto de Dios de amor, es un gesto que debemos vivir eternamente nosotros agradecidos por el Señor, por lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, ese pero con el que comienza el capítulo 4 de Efesios 2, demuestra la condición de nuestra condición humana de culpa y de miseria. Muchas veces nosotros pasamos por alto o nos olvidamos de nuestra condición pasada antes de venir a Cristo y nuestra condición presente todavía en Cristo. Jesucristo precisamente es nuestro intercesor entre Dios y nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de entrar a la presencia de Dios a menos que no sea con la intercesión de Jesucristo. Entonces nosotros debemos siempre ser agradecidos de Dios. Y muchas veces nosotros oímos todo este andamiaje que la Biblia enseña y toda esta estructura espiritual que el Señor estableció para que el hombre se relacionara con Él. Y nos parece como, muchas veces nos podría parecer hasta algo un poco mitológico, un poco misterioso, a veces inentendible. A veces el manejo de palabras que usa la Biblia también, especialmente en las versiones más antiguas, son palabras que muchas veces nosotros no logramos entender en su totalidad y por eso tenemos que auxiliarnos de otros recursos. Por eso también están los maestros, los predicadores, para que nos ayuden a entender qué es lo que el Señor quiere decir cuando la Biblia expresa palabras como esta. También por eso han hecho esfuerzo muchos hombres de Dios en hacer traducciones más modernas de la Biblia, con un lenguaje más sencillo, que sea más digerible para el tiempo que vivimos. La Biblia se escribe en un tiempo y en un idioma donde fue traducida. Por ejemplo, para nosotros que la tenemos en español, nos llega la Biblia en español, pero viene ya de varias traducciones, viene de un lenguaje a otro, de alemán, inglés, al español. O sea, y ahí muchas veces en las traducciones pues hay formas de expresiones y formas literarias que podrían, no cambian la estructura de la Biblia, no cambian la verdad de la Biblia, pero en el idioma
muchas veces hay cosas que pueden no estar claras para nosotros. Pero la esencia de lo que queremos dejar establecido, mis hermanos, es que nosotros, cuando vemos lo que la Biblia enseña, cuando podemos entenderlo por el canal que sea que Dios nos lo haya provisto, en este sentido de la provisión de Dios, la provisión de su gracia a través de Jesucristo, debemos primeramente tener una actitud de agradecimiento y tratar de entender qué significa esto para nosotros. Cuando Jesucristo muere por nosotros y viene para limpiarnos de nuestros pecados, nos está limpiando de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar que nos lleva a actuar. Nosotros pensamos de una manera formados por la sociedad, por la familia, por el entorno, por nuestra misma naturaleza pecaminosa, como dice el libro de Santiago, que nace con nosotros. Y nosotros, hasta que nuestros ojos espirituales no son abiertos por Dios a través de Jesucristo, no entendemos en realidad en qué mundo, en qué tipo de inmundicia vivimos. ¿Cuál es la realidad nuestra? Porque los placeres, los vicios de la vida se convierten en nuestra normalidad. Entonces Dios cambia en nosotros por Jesucristo nuestra manera de pensar. Cuando verdaderamente nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo, cuando verdaderamente nuestros ojos espirituales han sido abiertos, Dios cambia nuestra manera de pensar. Dios es rico en misericordia, dice este versículo 4 aquí. Cuando dice esta expresión, Dios es rico en misericordia, que lo repite varias veces durante la carta a los Efesios, incluyendo otros capítulos y otras cartas, está refiriéndose a la misericordia de Dios en diferentes direcciones. Y quiero, antes de pasar ese paso, que veamos en el capítulo 1 aquí de Efesios 1, Efesios 1:7, como dice aquí Efesios 1:7, que hablando acerca de la bendición espiritual que recibimos de Cristo, dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. O sea, sigue abundando ahí en otras tantas partes de la carta a los Efesios y otras de las cartas, acerca de la abundancia, de la riqueza, de lo abundante que es la provisión de Dios para nosotros. Y esa provisión de Dios, yo quiero que la veamos en este momento en dos direcciones específicas. Dios nos da abundancia de fe. La provisión de Dios por Jesucristo viene con abundancia de fe y con abundancia de conocimiento. Vamos al libro de Santiago por un momento, los que tengan sus Biblias. Santiago, y vamos al capítulo 2, Santiago 2. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 5, hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios, dice: ninguno de vosotros, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno tiene falta, ese es el 1. El 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. No, hace una pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, especificando, puntualizando que Dios ha elegido a nosotros que somos débiles, que tenemos limitaciones, que por la misericordia de Él a través de Jesucristo pudimos venir a su reino, para que seamos ricos en fe. O sea, Dios ha propuesto desde su plan perfecto para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, que nosotros tengamos riqueza de fe, abundancia de nuestra fe, de nuestra confianza, la confianza que tenemos de que un día vamos a partir de este mundo y vamos a morar por la eternidad con el Señor, la confianza que tenemos de que aquí en esta tierra vamos a vivir vidas plenas, donde Dios se encarga de toda nuestra existencia, donde Dios toma cuidado de cada uno de los detalles de nuestras vidas. Esa fe es la que sostiene a los hijos de Dios. Y esa fe que sostiene a los hijos de Dios viene por la misericordia de Dios, por la riqueza, por la abundante misericordia de Dios. Pero la fe, que aunque si bien cierto no es algo natural ni humano, pero sí hay algo racional en la fe.
Contrario a lo que muchos quieren decir, que la fe no es racional, la fe sí es racional. Porque en la fe hay conocimiento de Dios. Y más allá, un conocimiento sobrenatural. Primera de Corintios 1 nos enseña que en la fe que hay en Jesucristo no solamente somos ricos en fe por su misericordia, sino que también somos ricos en conocimiento. Primera de Corintios 1, versículo 5. También hablando aquí de la acción de gracia en los dones espirituales que Dios nos da. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando nuestra vida en Dios, como somos alcanzados por la misericordia de Dios y vivimos una vida en relación íntima con Dios y buscando relacionarnos a plenitud y serle fiel a Dios, Dios nos da abundancia de fe, pero también nos da el conocimiento, porque vienen de Él. Y no es algo subjetivo, ni es algo de hombre, es prometido por su palabra. Santiago nos habla de la fe, de la abundancia de fe que viene por la misericordia de Dios, y Pablo nos habla en Primera de Corintios, en este capítulo 1, de la riqueza, de la abundancia, del conocimiento que viene de parte de Dios. Y podemos ver, mis hermanos y amigos, muchas veces nosotros estamos viviendo una vida dentro del Evangelio y desconocemos las profundidades de la palabra. Desconocemos la voluntad de Dios y andamos de manera superficial navegando con lo que escuchamos de otras personas solamente. Andamos de manera superficial navegando y asumiendo cosas. Pero cuando estamos en Dios, su misericordia nos provee la fe y el conocimiento para que vivamos vidas seguras y vidas plenas. Amén. La misericordia nos hace a nosotros vivir en fe y en pleno conocimiento. Cuando vemos los versículos 5 y 6 de aquí de esta carta a los Efesios, versículos 5 y 6 de Efesios, podemos leer, dice, aún estando nosotros, versículo 5, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos versículos 5 y 6 de Efesios 2 muestran el amor de Dios como parte de su carácter. La esencia de Dios es el amor. Dios existe y es el todo del todo. En Dios no hay tiempo, en Dios no hay espacio. Dios es el todo del todo. Y la esencia de ese todo del todo que Dios es el amor. Y cuando nosotros podemos entender eso, abrazar eso, vivir eso, entender quiénes somos, el amor de Dios que no tiene límites, entonces podemos vivir vidas agradecidos a Dios y en consecuencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Por eso nosotros debemos vivir una vida de eterna evaluación. Hace como 2 o 3 semanas, en nuestro tiempo de oración, alguien trajo y oró en base al Salmo 139, y también esto está en el Salmo 26, donde el salmista le pide a Dios que lo examine, que conozca su pensamiento, que mire si hay en él camino de perversidad y que lo guíe por el camino eterno. Y eso es una oración que nosotros debemos pedirle a Dios todos los días, porque nosotros solamente sabemos cuáles son la mayoría de nuestras fallas y nuestras debilidades, pero hay también algunas que quizás no las sabemos.
Y debemos pedirle a Dios que, cuando vamos a Dios, debemos procurar pedirle a Dios que nos ayude a caminar en fidelidad, que nos quite la venda de nuestros ojos para que podamos vivir vidas en fidelidad hacia Él. Y esa vida en fidelidad hacia Dios nos da tranquilidad, porque precisamente lo que Dios hace en esa provisión que Él da, en ese agradecimiento que debemos de tener a Dios por la gracia manifestada en Jesucristo, porque Jesucristo es la mayor expresión de la gracia. Nosotros escuchamos la palabra gracia con mucha frecuencia dentro de la iglesia, del pueblo cristiano, pero ¿cuántos saben exactamente qué significa la palabra gracia? La gracia es un regalo de Dios no merecido, y la máxima expresión de ese regalo de Dios se llama Jesucristo. Entonces ese conocer, ese indagar, ese inquirir en conocer más el don de Dios, la dádiva de Dios, la provisión de Dios, es lo que nos hace vivir vidas enfocadas, vidas plenas, vidas como siempre oramos cada semana en medio nuestro, vidas en paz, en la paz que da Dios. La paz que nos roba el día a día, la paz que nos roba la formación que tenemos en la sociedad que vivimos, la paz que nos roba nuestro propio ser cuando nos dejamos gobernar por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios propuso en su corazón concedernos paz, riqueza de conocimiento, riqueza de fe a través de Jesucristo. Estos versículos 5 y 6 muestran el amor de Dios, el carácter de Dios en su amor. El Evangelio de Juan, en su capítulo 17, capítulo 17 de Juan, y versículo 26, es el último versículo del capítulo 17, donde Jesús está orando por sus discípulos en este capítulo 17 de Juan. Y por consecuencia, en la oración por sus discípulos, quienes iban a poner los fundamentos de la iglesia a la cual usted y yo somos parte hoy, Jesucristo dice estas palabras finales en este capítulo 17. Y les he dado, refiriéndose a los discípulos, a quien él instruyó para establecer la iglesia, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La relación del amor de Dios en Jesucristo y en nosotros es algo providencial y sobrenatural. En otra porción del Evangelio de Juan, Jesucristo dice, el que me ama, o sea, el que lo ama a Él, a Cristo, el que reconoce el sacrificio de Cristo, el que reconoce la necesidad de recibir a Cristo, entonces dice, entonces mi Padre, o sea, Dios le amará a Él. Y vendremos y moraremos con Él en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada con Él. A veces tenemos que pensar nosotros, por eso es nuestra insistencia de pensar y retroalimentar la pregunta, ¿amo yo a Dios? ¿Amo yo a Cristo? ¿Estoy consciente yo de lo que Cristo hizo por mí, de lo que es el sacrificio de la cruz? ¿Estoy yo consciente verdaderamente de lo que... Y no es abogar a una vida religiosa, es a una conciencia espiritual de mi condición de vida, que nos ayuda a mantener una vida a cuentas. La esencia de Dios es el amor. Su provisión de Jesucristo, su provisión de conocimiento, su provisión de todo es el amor. Y a ese amor, tantas mesas que se van a poner esta noche y mañana, celebrando esa Navidad, ¿cuántos tendrán la conciencia de que están celebrando el amor de Dios? La provisión del amor de Dios en Jesucristo. Quiera el Señor que cada uno de nosotros que nos sentemos a compartir los alimentos en familia, que es excelente que la familia comparta juntos, podamos sentarnos en una actitud de agradecimiento y de entendimiento de qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo.
el cual Dios entregó para que usted y yo pudiéramos venir con libertad delante de Dios Padre. Cuando yo entro delante de la presencia de Dios y puedo hablar con Dios en oración, fue porque Jesucristo pagó un precio. Y esa es la conciencia que debemos pedirle a Dios, que no se borre de nuestra mente, el enfoque en el cual debemos vivir y en celebraciones como esta mantener los ojos puestos en qué es lo que estamos haciendo. Y que hay un Dios soberano que desgraciadamente muchas veces solamente lo reconocemos en los momentos de dolor, de dificultad, de enfermedad, de tragedias. Muchas veces ahí es cuando decimos, Dios mío, ayúdame. Y generalizo, obviamente, porque estoy hablando de manera general. ¿Cuántas personas entonces buscan el rostro de Dios cuando hay una necesidad de Dios para proveer y Dios abriendo tantas puertas? Yo uso muchos medios y ojalá, si ese es el medio que voy a usar para muchos, gloria a Dios. Pero que podamos reconocer a Dios. Si llegamos a Dios por ese canal, que podamos mantenernos enfocados en vivir una vida plena para el Señor, una vida de conciencia, una vida de pecado, una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida donde Dios sea el que guía nuestros pasos, donde la formación social, donde los patrones que otros implantan en la sociedad no sean los que gobiernen mi vida, sean los patrones que Dios diseñó desde el principio de la humanidad, desde la creación del mundo. Cada sociedad es influenciada por líneas de pensamientos que son impuestas por los que formaron a la sociedad y por las que la están conduciendo. Y esa línea de pensamiento controlan a los pueblos, a las personas. Y la mayoría de esos pensamientos atan a la persona a lo que las personas que están en control quieren que la persona estén. Jesucristo libera de esos pensamientos. Jesucristo rompe esas ataduras y nos ayuda a mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Cuando usted es doctrinado de una manera, usted piensa de esa manera, usted actúa de esa manera. Quiera Dios que el adoctrinamiento nuestro, el de nuestras generaciones, sea basado en el amor de Dios y la provisión de Dios por Jesucristo. Sea basado en ese amor de Dios que nos libera de toda cosa que nos quiera robar el enfoque, la paz y el amor de Dios en nuestras vidas. Aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros vivimos, antes de venir a Cristo, vidas desordenadas completamente. Aún en Cristo luchamos con situaciones, pero ya luchamos con otra esperanza. Y luchamos no como practicantes de pecado, sino como personas que tienen una naturaleza pecaminosa, pero tiene el Espíritu Santo consigo que lo ayuda a mantenerse a cuentas con Dios y a vivir cada día en consecuencia de eso. Ya no vive para practicar una vida degenerada y descontrolada. Y si en algún momento se resbala uno y hace algo que ofende a Dios y ofende a los demás, si ama a Dios, vuelve al redil. Esa es la garantía que da Dios en Jesucristo. Esa es la paz que Dios trae al corazón del hombre cuando viene a morar en él. La condición de muerte, muchas veces nosotros no somos totalmente conscientes de lo que significa una condición de muerte. Que no se refiere a muerte física, se refiere a muerte espiritual. Cuando tu vida está caminando con un total desconocimiento y desapego de quién es Dios. O cuando tu vida está caminando con un conocimiento de un Dios que te has creado para callar tu conciencia en los momentos difíciles. ¿Sabe usted que hasta en las iglesias, hay muchas iglesias que se reúnen para las personas adorar a un Dios que ellos mismos se han creado? Eso lo escuché un día de un predicador reformado, radical, Paul Washer. Yo sé que algunos de ustedes lo siguen. Y él dijo eso un día en una predicación, y a mí me impactó esas palabras cuando él dijo, las iglesias, muchas iglesias están llenas todos los domingos de personas
que están adorando a un Dios que ellos mismos se han creado. Y eso es digno de pensar. ¿A quién es que yo estoy adorando? ¿A quién es que yo estoy realmente siguiendo? ¿Estoy yo adorando al Dios verdadero? ¿Estoy yo viviendo por amor y agradecimiento al Dios que me liberó y me libró de mi naturaleza de muerte espiritual y que me ha traído a la luz de Jesucristo? Ese es un análisis constante que debemos hacer, no porque tengamos duda de nuestra salvación y de quién hemos creído, sino porque estamos viviendo todos los días procurando estar a cuentas con Dios. Todos los días procurando estar caminando un camino donde no nos desviemos de las entretenciones diarias. ¿Tú quieres ver una persona que comience a cometer errores y a resbalar a diferentes direcciones? Cuando una persona no está enfocado. Cuando usted no está enfocado en el norte que usted sigue, usted comienza a cometer muchos errores en su vida. Pero cuando usted está claro hacia dónde usted va y cuál es la meta de su vida, usted sabe las decisiones que toma. Usted toma decisiones puntuales basadas en los principios fundamentales que están rigiendo la vida y que están dirigiendo el destino que usted persigue. Recuerdo el gran evangelista Billy Graham, una entrevista que le hicieron, me parece que unas 2 semanas antes de su muerte. Y dentro de las preguntas que le hicieron, una de las respuestas que él dio, que si le decían que si él estaba preparado para la muerte, pues ya era evidente por su edad y su salud, se sabía que iba a morir pronto. Y él dijo que él esperaba con ansia ese día. Él dijo, yo sé dónde voy, yo sé para dónde voy, y yo espero ese día, cuando yo parta de esta tierra y me encuentre con mi Señor. Yo espero ese día, dijo él. Lo dijo con toda la tranquilidad del mundo, lo dijo con calma y hasta con una sonrisa. Él no le tenía temor a morir, porque él sabía para dónde él iba. ¿Usted quiere ver uno de nosotros nervioso, comiéndose las uñas? Que le digan a usted hoy, mire, usted tiene una enfermedad, le queda 1 semana. Ahí está el lloro, la depresión, el decaimiento. Nosotros no nacimos para morir, naturalmente le tenemos miedo a la muerte, pero precisamente ese temor se lo lleva a Jesucristo cuando estamos en Él. Cuando tú dices, ok, yo, si me ponen a elegir, no quisiera morir, porque mi carne llora el no querer morirse, pero mi ser espiritual interior, si estoy convencido en quién he creído y cuál va a ser mi destino eterno, yo llevo seguridad en la muerte. Yo sé para dónde voy. Yo sé en quién yo he creído. Y esa entrevista de Billy Graham me impactó también mucho escucharlo y verlo como él lo decía. Porque lo decía después de toda una vida de ministerio evangelístico. Billy dio testimonio en ese momento de la paz de Dios al esperar el momento de su muerte. No tuvo ningún temor. Recuerdo también, he mencionado en algunas ocasiones, mi abuela, en sus días finales de muerte, ya para morir, a sus 101 años, ella pidió un himno, y inclusive en su funeral se cantó mucho ese himno, que se llama Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, quiero morar. O sea, dentro de ya su condición, una mujer de Dios, una mujer de fe, que ya sabía, ¿verdad?, que su muerte era evidente, porque aunque no se le dijo nunca su estado de salud real, ella lo sabía. Ella veía a una mujer de mucho discernimiento, y ella pedía que le cantaran ese himno. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti quiero morar. O sea, su anhelo era, me voy de esta tierra, voy a la eternidad, ahora quiero estar cerca del Señor. Cuando yo analizaba también esta petición, cuando analizaba las letras de este himno, decía, aquí no solamente fueron palabras, aquí hay un convencimiento.
su tranquilidad, su serenidad, y quería escuchar ya, porque ya ni siquiera podía hablar al final, quería escuchar y recordarle a su mente lo que le quedaba en esta tierra, que quería estar cerca del Señor. Ese era su anhelo, porque entendió el Evangelio, entendió el sacrificio de la cruz, entendió lo que Cristo hizo y entendió que su vida en esta tierra era una vida pasajera, transitoria y temporal. Una vida de peregrinación. Entendió la provisión de Dios por Jesucristo. Y Dios le dio no solamente la fe para decir lo que dijo, sino también el entendimiento para analizarlo como lo analizó. Porque reconoció su naturaleza pecaminosa y su necesidad de Dios. Y valoró y agradeció la provisión de Dios en la salvación por Jesucristo. Colosenses 2, versículos 12 y 13. Colosenses 2, versículos 12 y 13. Hablando aquí la carta a los colosenses hablando de la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuimos también resucitados, o sea, sepultados con Cristo. También fuimos sepultados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esa es la conciencia que debemos mantener, el agradecimiento que debemos mantener por lo que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo. En su soberanía, Dios marcó un propósito santo por el cual debemos siempre agradecerle. Dice el versículo 7 de esta carta aquí a los Efesios, el capítulo 2. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios proveyó a Cristo para mostrar en todas las etapas de la humanidad su bondad para con nosotros, su bondad para con nosotros como seres creados. Y nosotros debemos, una vez más, mis hermanos, valorar esta provisión de parte del Señor. Las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios, la forma que Dios utilizó para relacionarse con nosotros y expresarnos su amor. Por su bondad para con nosotros, Cristo Jesús murió en una cruz y nos dio vida y nos rescató del pecado. Versículos 8 y 9 de Efesios 2 nos dicen, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no tenemos ningún mérito humano que podamos decir, me merezco que Dios me ame, me merezco la salvación. No, es un regalo de parte de Dios. Por eso es gracia de Dios. Por eso lo que Jesucristo hizo no es porque yo soy bueno o porque si yo hago que Dios me va a dar, no. Es que Dios en su infinita misericordia proveyó en su amor a Jesucristo como una expresión de su gracia y debemos vivir agradecidos por esa gracia y esa provisión que Dios nos da. Así que, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a ser agradecidos. Yo quisiera concluir con esta porción que está en 1 Corintios, capítulo 15. Y que le pidamos a Dios que nos ayude siempre a ser agradecidos por su provisión en Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Y estoy leyendo esta en la porción Nueva Traducción Viviente. Por gracias a Dios
Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos agradecidos a Dios por Jesucristo, por su provisión, y un día como hoy agradezcamos que nació el Salvador del mundo y vivamos en consecuencia de ese agradecimiento para que tengamos vidas plenas, para que tengamos vidas enfocadas, para que tengamos vidas con propósito y que podamos regir nuestra vida en consecuencia a la provisión de Dios, o sea, en consecuencia a lo que Cristo establece para el hombre en esta tierra. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias en este momento por tu palabra, mi Dios, que nos guía a toda verdad y que nos enseña que tu amor no tiene límites. Un amor sin límite que trajo provisión para nosotros en tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día vino a esta tierra a morir por nosotros. Nació. Gracias por ese nacimiento. Gracias por haberse hecho hombre y por haberse bajado a nuestra condición por el amor tuyo y por el amor de Él, que se entregó voluntariamente. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a vivir en consecuencia de este amor, que nos ayude a vivir enfocados y nos ayudes a mantenernos con el regalo de la salvación que nos dejó en esta tierra, y fue la paz de permanecer en Él, de venir delante de ti por medio de Él, para la gloria primeramente de tu nombre, pero para bendición también de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, una vez más. Gracias por Jesucristo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos una vez más en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador eterno, Cristo Jesús. Amén.